Kid es un mago porque todo lo que creó en el auto fantástico ahora es realidad. Los coches hablan, se estacionan solos, se conducen solos, lo harán. Podrían hacer lo que quieras y probablemente, ya sabes, en los próximos 10 años podrás salir. Los coches de El Auto Fantástico costaban solo $1 cada uno, pero había una regla extraña. Todos los coches debían ser destruidos al terminar el espectáculo. Nadie sabía por qué, excepto Hasselhoff. Mientras tanto, también luchaba contra sus demonios personales. Su adicción comenzó durante esos años. Se volvió tan grave que su propia hija lo filmó borracho en el suelo. El espectáculo se veía perfecto en televisión, pero se desmoronaba tras bambalinas. Durante 40 años, Hasselhoff guardó estos secretos. Ahora por fin cuenta toda la triste historia. David Hasselhoff nació el 17 de julio de 1952 en Baltimore, Maryland. Su familia era católica, estricta pero cariñosa. Su padre, Joseph, era ejecutivo de negocios. Su madre, Dolores, se quedó en casa y crió a los niños. David era el único varón con 4 hermanas. Era de ascendencia alemana. Su tatarabuela vino de un pueblo cerca de Bremen en 1865. Esa conexión alemana no significaría nada para él de niño, pero años después lo convertiría en un héroe nacional en el extranjero. Su infancia fue todo menos estable. La familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre en la seguridad de Brink. Primero Baltimore, luego Jacksonville, Florida, luego Atlanta, luego Illinois. David nunca se quedó lo suficiente como para sentirse establecido. Era tímido, siempre el nuevo, siempre adaptándose. Pero cada vez que tenía que empezar de cero, mejoraba su comunicación con la gente. Aprendió a integrarse, a actuar. Probablemente fue eso lo que lo impulsó a ser actor. En el escenario, por fin podía ser alguien que se quedaba quieto. Ese momento llegó cuando tenía solo 7 años. Lo eligieron para ser miembro de la tripulación del barco del capitán Garfio. El chico tímido brillaba en el escenario. No estaba nervioso. Era libre. Ese papel lo cambió todo. Se enamoró del teatro. A partir de entonces, tomó clases de actuación, canto y baile. Les decía a todos que su único sueño era Broadway. Y décadas después, regresó a Peter Pan, esta vez como el mismísimo Capitán Garfio, en teatros de todo el Reino Unido, de 2010 a 2017. Cuando la familia finalmente se estableció en LaGrange, Illinois, David era un adolescente. Asistió a la preparatoria Lyons Township y se entregó por completo a todo. No era un estudiante más. Dirigió el coro. Fue capitán del equipo de voleibol. Compitió en el equipo de oratoria. Protagonizó obras escolares. Incluso protagonizó Los Fantásticos. Para cuando se graduó en 1970, ya tenía un bagaje de habilidades que la mayoría de los actores pasan años buscando. Confianza, carisma, físico y presencia. Después de la preparatoria, intentó ingresar a la Universidad de Oakland en Michigan, pero pronto se transfirió al Instituto de Artes de California, una escuela que Walt Disney había fundado en 1961. Esa mudanza lo llevó a California, justo donde necesitaba estar. En CalArts, aprendió a controlar su voz, a dominar el escenario y a combinar la música, la actuación y la danza. 2 años después de graduarse, tuvo su primera gran oportunidad. Y esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. En 1974, desesperado por conseguir su credencial del Sindicato de Actores de Cine, aceptó protagonizar una película de bajo presupuesto llamada La Venganza de las Porristas. ¿El nombre de su personaje? Boner. Pensó que nadie la vería, pero la película se estrenó 2 años después. Con el título alternativo, Atrapados con los pantalones bajados. Fue vergonzoso, pero le consiguió su tarjeta del SAG. Ya era oficialmente un actor en activo. Luego llegó la telenovela. En 1975, consiguió el papel del Dr. William Snapper Foster Jr. en The Young and the Restless. Permaneció en el programa durante 6 años, filmando más de 850 episodios. Su personaje era serio, responsible, el hombre de la familia. Los fans lo adoraban, y cuando decidió marcharse en 1982, el creador de la serie no se limitó a descartarlo. Eliminó gradualmente a toda la familia Foster. Así de grande se había vuelto. El verdadero cambio llegó más tarde ese año. El presidente de la NBC, Brandon Tartikoff,
Lo eligió personalmente para protagonizar El auto fantástico. Tartikoff vio algo que otros no vieron, una mezcla de bondad y fortaleza. El programa, que unía a David con un coche parlante llamado Kit, se convirtió en un fenómeno mundial. No era solo acción, se trataba de salvar vidas, no de quitarlas. Y esa imagen del héroe pulcro y experto en tecnología perduró. Convirtió a David en una estrella en Estados Unidos y, poco después, en una leyenda en Alemania. Pero antes de El auto fantástico, hubo un extraño desvío. En 1979, protagonizó Star Crash, una película italiana de ciencia ficción de serie B que buscaba sacarle el máximo provecho a Star Wars. David interpretó a un príncipe con armadura brillante que dice frases como 3 minutos bastan, padre. Era ridículo, pero lo dio todo. La película fue un fracaso, pero demostró que estaba dispuesto a arriesgarse. David Hasselhoff no solo actuaba en El auto fantástico, lo vivía. Pero mucho antes de subirse al volante de Kitty, un hombre tuvo una idea loca. Glenn A. Larson quería combinar una historia de vaqueros con un coche de alta tecnología. Decía que Michael Knight era como el llanero solitario, solo que en lugar de un caballo, tenía un Trans Am parlante. A la NBC le encantó la idea. Su presidente, Brandon Tartikoff, se había quejado de la falta de buenos actores masculinos, así que Larson pensó, ¿y si el coche fuera la estrella? La serie se estrenó en televisión el 26 de septiembre de 1982 y se mantuvo en antena hasta el 4 de abril de 1986. Contaba con el apoyo de FLAG, la Fundación para la Ley y el Gobierno, una agencia ficticia que enviaba a Knight a misiones secretas. Larson ya había creado grandes series como Magnum PI y Battlestar Galactica, pero Knight Rider se convirtió en uno de sus grandes éxitos. El momento era perfecto. Los fanáticos de los autos de los 80 no se cansaban de verlo, pero entre bastidores, construir tecnología clave no era tarea fácil. Los Trans Am de 1982 de Pontiac eran difíciles de conseguir. Al principio, el equipo solo tenía uno. El diseñador Michael Sheffy logró entrar en el primer kit, y luego tuvieron suerte. Un accidente de tren destruyó un cargamento de Trans Ams nuevos. GM no pudo venderlos, así que donó 10 al programa por solo uno cada uno. ¿La trampa? Todos los autos tuvieron que ser destruidos al terminar la filmación. Los fans todavía lo consideran un sacrilegio. Cada kit se mejoró para cumplir una función diferente. Algunos se construyeron exclusivamente para acrobacias, con carrocerías de fibra de vidrio para saltos ligeros. Otros tenían conductores ocultos en el asiento trasero. El coche estrella solo se usó para primeros planos y tomas con Hasselhoff. Modificar cada coche costaba unos $18,000. Para la tercera temporada, le dieron a KTT un cambio de imagen, alerones, alas y una pala para destacar entre las miles de réplicas hechas por fans que empezaron a aparecer. En pantalla, KTT era una maravilla. Tenía un caparazón que resistía balas, explosiones e incluso temperaturas de 400 grados. Podía saltar 12 metros con turbo y acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 0,2 segundos. La luz roja del escáner en el capó, llamada ecualizador anamórfico, era su ojo. Inspirado en HAL de 2001, Odisea del Espacio, podía ver rayos X, monitorear las constantes vitales de Michael e incluso entrar en modo silencioso para mayor sigilo. Años después, los fabricantes de autos reales se pusieron al día. Ford añadió asientos con monitor cardíaco. Los sistemas anticolisión se convirtieron en estándar en los camiones europeos en 2015, pero en aquel entonces parecía ciencia ficción. Se decía que KTT valía $11,4 millones. En realidad, cada construcción costaba cerca de $100,000. Pero nada de eso les importaba a los fans. Los niños querían los juguetes, los adolescentes, el coche, los padres, ver la película con sus hijos. A los críticos no les gustó. TV Guide le dio un 21%, Rotten Tomatoes, un 35%. Pero el público lo convirtió en un éxito de todos modos. Para 1983, los juguetes de KTT eran el regalo de Navidad estrella. No importaba lo que dijeran las críticas. El auto fantástico se convirtió en un terremoto cultural. Cuando la serie terminó en 1986, fue repentino. Pero la leyenda nunca terminó realmente. Se emitió en docenas de países. Se tituló Rerun and Adored.
NBC intentó retransmitirla en 2008, pero fracasó. Echaron de menos lo que hacía especial al original, y nadie lo sintió más que Hasselhoff. Para él, Knight Rider no era solo un concierto más. Dijo que pasaría el resto de su vida en ese espectáculo si pudiera. Los fans a menudo se le acercaban y le decían, «Me ayudaste en un momento difícil». Eso significaba más para él que toda la fama de Guardianes de la Bahía, porque el auto fantástico, decía, se trataba de salvar vidas, de dar esperanza a la gente. Lo consideraba el papel del que estaba más orgulloso. David Hasselhoff podría haber parecido el héroe de acción perfecto en pantalla, pero al volante de El Auto Fantástico, las cosas no eran nada fáciles. Lo que el público nunca vio fue lo complicada, peligrosa y, a veces, desgarradora que era la serie tras bambalinas. Todo empezó con los coches. El Auto Fantástico no solo usó un kit, usó 4. Estaba el coche del héroe, repleto de luces intermitentes, paneles de voz y una estética impecable para primeros planos. Luego estaban los coches de acrobacias, diseñados para afrontar giros bruscos y escenas de persecución, incluso con el interior casi desmontado. A continuación estaban los coches de salto, construidos con carrocerías de fibra de vidrio y piezas ligeras para resistir acrobacias aéreas masivas. Y finalmente, los caparazones, prestos huecos hechos solo para chocar. Para lograr el truco de magia de conducir solo, el coordinador de acrobacias Jack Gill se tumbaba en el espacio para los pies del pasajero, completamente oculto, conduciendo boca arriba. Pontiac solo les dio 3 Trans Am al principio. Pero todo cambió en 1983, cuando un tren lleno de Trans Am descarriló. GM vendió 10 al programa, a $1 cada uno. ¿La trampa? Todos y cada uno tuvieron que ser destruidos después de la filmación. Y lo consiguieron, por pura demolición. Las acrobacias no solo fueron llamativas, sino brutales. En uno de los saltos más famosos jamás filmados, el coche voló sobre un barranco de 26 metros en Thousand Oaks, California. El salto fue tan brusco que la matrícula se desprendió en el aire. Una cámara montada se desprendió. Incluso la chaqueta de cuero de Hasselhoff salió volando. Esa única toma se reutilizó en 5 episodios posteriores. Los coches no sobrevivieron, ni tampoco parte del equipo de acrobacias. Jack Gill pagó con su cuerpo por esas escenas. Se rompió la espalda 2 veces y el cuello 1 vez. Hoy camina con una placa de titanio en el cuello sujeta con 6 tornillos. Durante una acrobacia, tuvo que salir marcha atrás de un camión en movimiento a 80 km, con solo 7 centímetros de espacio entre los espejos. Una vez que las ruedas traseras tocaron la carretera, tuvo que poner la marcha, bloquear las ruedas, dar un giro de 180 grados y salir disparado. No había paredes acolchadas ni efectos especiales, solo hormigón de verdad, riesgo de verdad y dolor de verdad. Gill también entrenó a Hasselhoff. Practicaron durante semanas en el Saga Speedway. Curvas cerradas, trompos, derrapes y curvas cerradas. Tras solo unos episodios, Hasselhoff conducía como un profesional. Entradas y salidas rápidas. Entrar en escena deslizándose. No pudo hacer las escenas de salto por seguridad, pero sí casi todo lo demás. Aún así, había tensión, sobre todo cuando se trataba de quién conduciría el coche estrella. Gill había preparado un sistema para permanecer oculto y controlar los dientes de Kia en las escenas de conducción autónoma. Pero en cuanto Hasselhoff intervino, estallaron las peleas. «¡Yo tengo el volante!», gritaba Hasselhoff. «No, yo conduzco, maricón». Gill le disparaba desde el asiento. Gill bromeaba. Lo mejor era que podía pegarle desde ahí cuando quisiera. Esa no fue la única batalla en el set. Hasselhoff tenía otro rival, William Daniels, la voz de Kit, pero ni siquiera se conocieron durante el rodaje. Daniels grabó sus diálogos en un estudio mucho después de rodar las escenas. Aún así, los fans empezaron a querer más a Kit que a Michael Knight. Hasselhoff se dio cuenta. Presionó a la NBC para que le diera más diálogos. Incluso usó su contrato para reescribir guiones. Daniels, mientras tanto, empezó a tratar a Kit con más seriedad, protegiendo al personaje como si fuera suyo. Finalmente, se conocieron, de forma incómoda, en la fiesta de Navidad. Fuera de cámara, Hasselhoff tenía problemas. Su alcoholismo empezó a afectar el programa. Los miembros del equipo comentaron que la filmación se detuvo al menos 7 veces durante la tercera temporada debido a su agotamiento.
un término en clave para la resaca. Durante el episodio principal de 1984, Goliath Returns, los productores tuvieron que adaptarse a su lenta recuperación por las mañanas. Años después, su exesposa diría que ya bebía mucho por aquel entonces. Y en 2007, el mundo lo vio con sus propios ojos cuando su hija lo grabó borracho, sin camisa, arrastrando las palabras, intentando comerse una hamburguesa en el suelo. El hombre que le dijo al mundo que un hombre puede marcar la diferencia ni siquiera pudo terminar de comer. Y luego vino la emotiva espera. En 1983, Randy, un paciente de leucemia de 15 años, visitó el set. Tras su fallecimiento, Hasselhoff recibió una carta de sus padres. Lo conmovió profundamente. Empezó a creer que interpretar a Michael Knight no era solo un trabajo, era una vocación. Empezó a presionar a la NBC para que creara historias más profundas, menos sobre explosiones y más sobre valores. Pero la presión por estar a la altura de esa imagen perfecta lo aplastó. Más tarde dijo que casi lo mata. Fueron necesarios los ángeles de Dios, dijo, para llevarme al borde del desastre y la muerte para llamar mi atención. Tras el final de El Auto Fantástico, en 1986, David Hasselhoff se estrelló contra un muro. No uno físico, sino del tipo que destroza a la mayoría de los actores después de interpretar un papel icónico. Todos lo conocían como Michael Knight, el tipo que hablaba con un coche. A Hollywood no le interesaba verlo hacer otra cosa. Intentó hacer películas, pero fracasaron. Entre 1986 y 1989, su carrera en Estados Unidos se estancó. La gente se reía cuando mencionaba papeles serios. Incluso Hasselhoff bromeó más tarde diciendo que era más conocido por charlar con el equipo que por actuar. Ese bajón lo impulsó a buscar un lugar que la mayoría de las estrellas estadounidenses ignoraban: Alemania. Y allí fue donde encontró su tesoro. En 1988, lanzó una canción titulada Buscando la Libertad. Era una versión en inglés de un éxito alemán, pero su mensaje tocó la fibra sensible. Alemania Oriental y Occidental seguían divididas y la gente ansiaba algo esperanzador. La canción arrasó. Se mantuvo en el número 1 en Alemania Occidental durante 8 semanas consecutivas y permaneció 25 semanas en las listas. Vendió más de 500,000 copias y obtuvo el disco de platino. Para 1989, Hasselhoff no era solo una estrella en Alemania, era un símbolo de esperanza. Ese mismo año, actuó en lo alto del muro de Berlín en Nochevieja ante 500,000 de personas, con una chaqueta de cuero y una bufanda destellantes, esquivando fuegos artificiales y cantando su himno a la libertad como si fuera un llamado a las armas. Pero en Estados Unidos, seguía perdiendo terreno. Fue entonces cuando llegó Baywatch. La serie se emitió en 1989 y fue un fracaso rotundo. Ocupó el puesto 73 de 103 programas. NBC canceló el contrato y la productora quebró. La mayoría de los actores se habrían marchado, pero Hasselhoff no. En 1991, lo arriesgó todo. Aportó su propio dinero, se alió con los creadores y compró los derechos. Se convirtió no solo en la estrella, sino también en el productor ejecutivo. Y lo más importante, negoció una parte de sus futuras ganancias. Ese acuerdo le haría rico y rindió un rendimiento inimaginable. En su apogeo en 1996, Baywatch fue visto por más de 1,100 millones de personas cada semana. Eso representaba a 1 de cada 5 humanos en la Tierra en ese momento. El programa se emitió en 148 países, se tradujo a 44 idiomas y generó más de $1,000 millones en ingresos por sindicación. Incluso las estadísticas de audiencia fueron sorprendentes. El 65% de los espectadores eran mujeres, muchas de ellas atraídas por la mezcla de acción, romance y personajes femeninos fuertes de la serie. El personaje de Hasselhoff, Mitch Buchanan, se convirtió en un ícono cultural. Los pantalones cortos rojos, el chico rescatado, las carreras a cámara lenta, todos formaron parte de la historia del pop. De 1989 a 2001, Hasselhoff apareció en 220 episodios, cuando se fue antes de la temporada final. No lo mataron, simplemente hicieron desaparecer a su personaje en una explosión submarina, dejando la puerta abierta. Regresó en 2003 para Guardianes de la Bahía y Boda Hawaiana, interpretando a un Mitch resucitado con amnesia.
Incluso cuando intentó parodiar al personaje años después, no pudo librarse de la sombra de los pantalones cortos rojos. Pero entre bastidores, Hasselhoff estaba construyendo un imperio. Ganaba $100,000 por episodio durante el auge de la serie, pero el verdadero dinero provenía de las regalías. Se dice que ingresaba $4 millones al año mucho después de que terminara. Convirtió la franquicia en películas y una serie derivada llamada Baywatch Nights, que comenzó como una serie de detectives y luego, curiosamente, se convirtió en una historia sobrenatural para subirse a la ola de Expediente X. Incluso después de que los acuerdos de divorcio redujeran su fortuna de $100 millones a unos 10 millones, Baywatch siguió generándole ingresos. En 2018, la serie se remasterizó en HD, lo que abrió nuevas fuentes de ingresos. La marca se negaba a desaparecer. Y mientras todo esto ocurría en Estados Unidos, Hasselhoff seguía siendo una estrella del pop en Europa. Entre los 80 y finales de los 90, publicó 15 álbumes de estudio y 12 recopilatorios. Realizaba giras constantes, apareciendo en la televisión alemana, actuando en estadios y cruzando el Atlántico para compaginar sus dos vidas. Solo en 1990, emprendió una gira por Alemania y Suiza, mientras aún protagonizaba Baywatch y se encargaba de la producción. En 1995, lanzó 4 álbumes recopilatorios. Su horario de trabajo era desmesurado, pero mantuvo viva su marca en ambos mundos. Ícono de la televisión en Estados Unidos, sensación musical en Europa. A principios de 2002, David Hasselhoff casi murió bebiendo. Su cuerpo se desmoronaba cuando ingresó en el centro Betty Ford de California. Más tarde, en 2011, hizo una confesión escalofriante. Dijo que su nivel de alcohol en sangre era el más alto jamás registrado en la clínica. Los médicos le dijeron que debería haber muerto. No exageraba, nunca habían visto a nadie sobrevivir a semejantes niveles. Hasselhoff dijo que no era por fama ni atención. No estaba jugando al viejo juego hollywoodense de ingresar a rehabilitación para salvar su imagen. Fue porque no tenía otra opción. Su cuerpo se estaba desmoronando. La fama, la presión y los años de alcoholismo finalmente lo habían alcanzado. Pero este no fue el principio de su caída. En 2001, intentó buscar ayuda. Ingresó en rehabilitación. Se quedó 8 días, luego pidió un taxi y escapó. No regresó a casa, se fue a beber. Esa noche terminó inconsciente en una cama de hospital. Esa fue su primera llamada de atención. Poco después, regresó a rehabilitación y admitió públicamente que tenía un problema. Pero la adicción no desaparece tan fácilmente. Entonces llegó el 3 de mayo de 2007. Su hija de 16 años, Taylor Ann, grabó algo que lo atormentaría para siempre. Tumbado sin camisa en el suelo de una habitación de hotel en Las Vegas, Hasselhoff estaba tan borracho que apenas podía comerse una hamburguesa con queso. El video fue desgarrador, no por su aspecto, sino por lo que dijo su hija. Se la oía suplicar: «Me prometiste que no ibas a beber alcohol esta noche, ¿vale?» No era cruel, estaba desesperada. Luego dijo que lo filmó para mostrarle cómo era borracho, porque nunca lo recordaba. Más de 1,000 millones de personas finalmente vieron ese video. Se convirtió en uno de los primeros momentos virales de Internet, y para muchos, fue la primera vez que vieron lo bajo que había caído. Ese mismo año, las cosas empeoraron. En julio de 2006, durante su desagradable divorcio de Pamela Bach, Hasselhoff armó un escándalo en el aeropuerto de Heathrow. Se suponía que debía abordar un vuelo a Los Ángeles, pero nunca lo logró. Los testigos dijeron que se tambaleaba, olía a alcohol y no podía mantenerse erguido. El personal de la aerolínea se negó a dejarlo volar. Les dijo que estaba molesto por el divorcio. Su publicista atribuyó la culpa a los antibióticos y dijo que decidió tomar un vuelo posterior. Pero el daño ya estaba hecho. Su divorcio se formalizó ese mismo día en Los Ángeles. Y ahora todo el mundo estaba observando. El divorcio no solo terminó en los tribunales, salió a la luz en los titulares. En agosto de 2006, se publicaron accidentalmente documentos judiciales que debían mantenerse privados. Los detalles fueron polémicos. Hasselhoff acusó a Bach de consumir cocaína. Bach lo acusó de abuso y engaño. Fue horrible, y empeoró todo. El público no solo lo veía como una celebridad en apuros, veían cómo se desarrollaban los peores momentos de su vida como en una telenovela. El divorcio también derivó en una amarga disputa por la custodia. Al principio, cada padre se quedó con una hija,
Taylor Ann se quedó con su padre y Haley con su madre. Eso no duró. Pamela Bach solicitó una orden de alejamiento, alegando que Hasselhoff había sido violento. El tribunal la denegó, pero les ordenó mantenerse alejados. Unos meses después, el tribunal le otorgó a Hasselhoff la custodia total de ambas hijas. Años después, utilizó este hecho para abogar por una pensión alimenticia más baja, que se redujo de 21.000 a 10.000 al mes. A pesar de todo el sufrimiento, Hasselhoff empezó a encontrar claridad. Para 2010, algo había cambiado. Dejó de esconderse de su pasado y empezó a reírse de él. Durante su presentación en Comedy Central, incluso bromeó sobre el infame video de la hamburguesa. Les dijo a los entrevistadores que la presentación fue terapéutica. No estaba orgulloso de su pasado, pero finalmente tuvo la fuerza para hablar de él. Dijo que los ángeles de Dios lo llevaron al borde de la muerte solo para que se detuviera. El despertar espiritual lo ayudó a afrontar la verdad. Casi se autodestruyó. También intentó reconstruir su vida amorosa. Su primer matrimonio con Catherine Hickland duró 5 años, de 1984 a 1989. Su boda incluso se recreó en un episodio de El Auto Fantástico. Meses después de ese divorcio, conoció a Pamela Bach. Ella había aparecido en un episodio de la serie, pero no pasó nada. Más tarde se reencontraron en un club nocturno y se casaron en 1989. Tuvieron 2 hijas, Taylor Ann en 1990 y Haley en 1992. Después de 16 años, el matrimonio terminó en caos. Hasselhoff no salió con nadie públicamente durante un tiempo, pero en 2011 empezó a salir con Haley Roberts, una galesa que conoció durante el rodaje de Britain's Got Talent. Salieron durante 7 años y se casaron en 2018 en Italia. Pasaron su luna de miel en las Maldivas, pero justo cuando todo parecía tranquilo, ocurrió otra tragedia. El 5 de marzo de 2025, Pamela Bach fue encontrada muerta a los 62 años. Los informes confirmaron que se suicidó. Se llamó a la policía porque sus familiares no pudieron localizarla. La noticia conmocionó a Hollywood. Hasselhoff emitió un breve comunicado pidiendo privacidad. La pareja había pasado por uno de los divorcios más tóxicos en la historia de las celebridades, pero su muerte reabrió viejas heridas. Sus hijas, ahora de 30 y tantos, tuvieron que lidiar con la desilusión. En enero de 2021, David Hasselhoff dijo algo que cambió la percepción de los fans sobre El Auto Fantástico. Durante casi 40 años, la serie se presentó como una aventura de ciencia ficción sobre un coche parlante de alta tecnología, pero Hasselhoff no lo veía así. No se trata de un coche parlante, dijo. Se trata de la relación entre Michael y Kit, y también de la acción, y de que un hombre puede marcar la diferencia. Ese comentario lo cambió todo. El marketing original se centró en los gadgets geniales, el modo de conducción autónoma, el turbo y la carcasa a prueba de balas, pero para Hasselhoff, el vínculo emocional siempre fue lo más importante. Cuando habló con Kelly Clarkson en junio de 2021, insistió, después de 36 o 40 años, todo es exactamente como lo imaginábamos en su momento, afirmó. Los coches hablan, se conducen solos, se estacionan. Ya no le impresionaba la tecnología. Para él, eso era cosa del pasado. Lo que importaba era la conexión entre el hombre y la máquina. Ese cambio de la máquina al significado era algo que los fans habían pasado por alto, pero Hasselhoff nunca lo hizo. Entre bastidores, también admitió algo sorprendente. El programa no se trataba realmente de actuación, al menos no para él. En 2021, reveló que se apoyaba más en sus habilidades al volante que en su actuación. Me volví muy bueno conduciendo porque quería, dijo. El giro de 180 grados. Podría enseñártelo en 5 minutos. En aquel entonces, no había efectos especiales. Todo era real y peligroso. Hicimos todo a ojo, dijo. Su truco favorito, rociar WD-40 en las llantas, dar vueltas y rugir en las escenas sin una segunda toma. Gritaban, acción, El Auto Fantástico. Y yo simplemente decía, wow, se rió. Te pagaron por eso, ¿puedes creerlo? Esa emoción pura ayudaba a disimular lo que él consideraba momentos de actuación más flojos. Pero funcionó. Los fans recuerdan la velocidad, los chirridos, las acrobacias, y Hasselhoff se aseguró de que pareciera divertido, porque lo era. Pero la diversión no duró para siempre. Desde 2003,
Hasselhoff llevaba luchando por recuperar el auto fantástico. Tuvo los derechos durante unos 10 años, pero nada se movió. No pude conseguir nada, dijo. Eso cambió cuando el guionista T.J. Fixman, un gran fan de El Auto Fantástico, se unió al proyecto. A principios de 2021, Hasselhoff afirmó que sentía un gran interés emocional por la nueva versión. Si estoy en esto o no, no lo sé, admitió. La confusión no terminó ahí. Directores como James Wan e incluso James Gunn hablaron de aceptar el proyecto. Gunn tuiteó más tarde que él y Hasselhoff habían hablado mucho sobre la continuación de la serie en un entorno moderno, pero nunca llegó el momento adecuado. Pasaron los años. Para mayo de 2025, el reinicio seguía en pleno desarrollo. Hasselhoff seguía esperando, aún con esperanza, pero dejó algo claro: si alguna vez volvía, tenía que sentirse como el original. No solo la acción, no solo el coche, sino el corazón, la amistad. La idea de que un hombre y una máquina podrían marcar la diferencia